Bueno, hoy tenemos a Marcos Cruz, que nos va a presentar el tratamiento de lesiones del ligamento lunopiramidal asistido por artroscopia, una plastia que han descrito junto al doctor Cristóbal Martínez, y ambos trabajan en Trauma Unit en la Quirón, en la Tecnon Quirón de Barcelona. Nada, Marcos, muchas gracias por haberte prestado a presentar un domingo y por robarte este tiempo. O sea que cuando quieras, nada, adelante. Bueno, pues gracias, Sergi, sobre todo por montar estas charlas. Me imagino que todas las harás en domingo, o sea que creo que trabajas tú un poquito más que todos nosotros. Bueno, os daré una pequeña charla que engloba un poquito el estado actual de las lesiones lunopiramidales. Y nada, un poquito el título recoge nuestro trabajo que ya nació en el año 2015. En el año 2015 estábamos desarrollando sobre todo el tema de las ligamentoplastias escafolunares. Y claro, cuando hacíamos las artroscopias muchas veces nos encontrábamos pues que el intervalo lunopiramidal pues a veces aquello también tenía mucha movilidad y no te quedabas como muy convencido si aquello sería una causa de dolor o no sería ninguna causa de dolor. Veíamos que había publicado a nivel de opciones de reconstrucción de este intervalo y no había mucha cosa. Entonces decidimos pues nada, hacer un proyecto para que lo aprobara el comité ético y posteriormente pues meternos en la sala de disección e intentar crear una plastia que fuera fácil de hacer y resolutiva. Entonces, como muchos ya sabéis, el ligamento lunopiramidal tiene tres porciones. La parte más importante es la parte palmar. Necesita de unos estabilizadores secundarios. El más importante es el ligamento radiopiramidal dorsal y el intercarpiano dorsal. Y también necesita unos estabilizadores dinámicos, como es principalmente el extensor carpi ulnaris. ¿Cómo nos podemos lesionar este ligamento? Básicamente hay dos tipos de lesiones. Uno sería a causa de luxaciones perilunares. El modelo clásico de Mayfield lo explica. Y lo que no explica este modelo es cómo se puede producir una lesión aislada del ligamento lunopiramidal. Hay otro modelo que es el modelo de Shin, que es un autor que ha publicado bastante sobre el ligamento lunopiramidal y que explica cómo se puede romper este ligamento y posteriormente desde ulnar hacia radial provocar otras lesiones a nivel de ligamentos intrínsecos de muñeca. En cuanto a la exploración de este ligamento, la verdad es que no hay ningún test que sea específico. Nosotros generalmente nos basamos en un Ballotman doloroso y asimétrico. Y en cuanto a pruebas complementarias, solamente cuando tenemos una lesión del ligamento lunopiramidal y una lesión de los ligamentos extrínsecos es cuando podemos ver una deformidad en visi en las radiografías. Lógicamente ya son lesiones muy avanzadas. La resonancia es poco sensible, quizás la artroresonancia pueda aportar un poquito más, pero depende de un radiólogo bastante experto en el tema. Por lo tanto, solo nos queda la artroscopia como patrón oro para diagnosticar esta lesión y en concreto la artroscopia de la articulación de la mediocarpiana. Nos basamos sobre todo en la clasificación de Geisler, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en qué es estable y qué no es estable, porque comparativamente con el escafolunar, el ligamento lunopiramidal siempre tiene un poquito más de movilidad, pero lógicamente necesitamos establecer un grado de lesión y a día de hoy la clasificación de Geisler es la que está vigente. Entrando ya en estas lesiones, hay dos grandes tipos de lesiones, las lesiones agudas, en las que podríamos hacer un tratamiento conservador, son aquellas lesiones en que, por ejemplo, nos encontramos una resonancia con un edema óseo o bien en el piramidal o bien en el escafolunar y no nos encontramos una gran lesión del ligamento, pues se puede hacer perfectamente un tratamiento
conservador con una muñequera y posteriormente hacer una rehabilitación, sobre todo para potenciar el extensor carpi ulnares. En lesiones más importantes como son luxaciones perilunares tendríamos que hacer lógicamente una reducción con un tratamiento por medio de un tratamiento quirúrgico y una fijación normalmente con agujas de Kirchner. Aquí tengo un vídeo cedido por el doctor Vicente Carratalá de una luxación perilunar en el que hace no solo la fijación con agujas, sino que además pues, coloca un arpón, como estáis viendo en el vídeo, a nivel del margen volar del escafoides. Esto es una visión de la articulación mediocarpiana. Coloca el arpón y mediante un pasahilos recoge este pasahilos, el lazo de este pasahilos en la mediocarpiana cubital. Aquí con el ganchito palpador recoge fuera y fuera carga uno de los hilos de este arpón que lo recoge por la parte más volar de esta cápsula y posteriormente con un bajanudos baja el nudo y consigue pues, retensar la cápsula volar del intervalo lunopiramidal. Esta es una opción, como digo, es la opción yo creo que más correcta en caso de lesiones agudas y complejas de este ligamento. En cuanto a otro tipo de lesiones, ya son las lesiones crónicas y aquí entramos lógicamente en todo el submundo del dolor cubital y que muchas veces no sabemos por qué sucede este dolor. Una vez que tenemos muy claro y tenemos diagnosticado que es a causa del ligamento lunopiramidal, tenemos por un lado la cirugía abierta, sobre todo lo que se ha hecho son capsulodesis dorsales con flaps a partir del retináculo extensor, incluso artrodesis lunopiramidales, teniendo en cuenta que han dado muchos problemas de pseudoartrosis, y también se han hecho plastias abiertas a partir del flexor carpi ulnaris o extensor carpi ulnaris, con el inconveniente, pues como veis en la imagen, de grandes abordajes y de pues, posibles rigideces o alteraciones en la propiocepción de esta muñeca. Entonces, ya entrando un poquito en el porqué del artículo, allá por el 2015 nos preguntábamos si se podía hacer, cuándo la tendríamos que hacer y cómo la tendríamos que hacer. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer a partir, pues, sobre todo del el advenimiento de las plastias escafulnares tipo Corella, la mejoría en la instrumentación y en la mejoría en las habilidades de los cirujanos y luego posteriormente con pequeñas variaciones, como es la utilización de plastias con injerto libre, realización de túneles ciegos. Bueno, ha habido poquito a poco ciertos cambios y que nos han animado a crear esta plastia. ¿Se puede hacer la plastia? Pues se nos han adelantado. Sí que es cierto que nosotros el estudio en cadáver ya lo habíamos presentado un poquito antes que este autor, pero este autor se nos adelantó unos meses y publicó su plastia artroscópica. Bueno, os la explico un poco. Es una plastia un poquito compleja porque necesita de una guía externa específica y la realización de los túneles, como veis, es una realización en V que deja poco margen para la plastia en el margen volar. Como veis aquí, el recorrido de la plastia es más bien escaso. Puede dar conflicto aquí a nivel de los tendones y lo que no nos gusta o no nos termina de convencer es que como plastia, como injerto donante, utiliza el extensor carpi ulnaris, que es el principal estabilizador secundario de este intervalo. Pero bueno, este autor lo ha descrito, creo que presenta 2 casos y con una buena resolución. Nuestra técnica sobre todo tiene un objetivo que es reparar el ligamento, la porción volar del ligamento lunopiramidal, reparar también los estabilizadores secundarios como es el ligamento radiopiramidal dorsal, incluso un haz que va del semilunar al radio presente en algunos pacientes, y sobre todo buscábamos mediante los estudios en cadáver el realizar una técnica que fuera reproducible y sobre todo que fuera segura.
¿Cuándo indicamos esta ligamentoplastia? En lesiones crónicas, es decir, de más de 3 meses y sobre todo que no sea una muñeca artrósica y que sea una deformidad reductible. ¿Cómo la realizamos? Pues necesitamos realizar portales radiocarpianos y mediocarpianos, además de un portal volar central. Necesitamos un injerto libre, que bien puede ser o palmaris longus o un hemitendón del flexor carpi radialis. Material básico de artroscopia, por supuesto, realización de túneles óseos y tornillos de biotenodesis para la fijación de la plastia. Incluso si reparamos el radiopiramidal dorsal, necesitaríamos o bien un arpión o bien un sistema tipo pushlock para fijarlo a la parte más distal del radio. Los pasos son los siguientes. Si queremos reparar el ligamento lunopiramidal, la porción volar y el radiopiramidal dorsal, tendríamos que empezar la cirugía realizando los portales que os describí antes, colocar 2 agujas de dorsal a volar en el piramidal y en el semilunar, hacer el brocado de los mismos y mediante un pasahilos recoger la plastia, como veis en estas imágenes, de la parte volar de la muñeca hacia la parte dorsal. Desde el portal 4-5, esto sería la imagen que vemos a nivel volar del recorrido de la plastia, que esto es lo que reconstruye la porción volar. Y como os decía antes, desde el portal 4-5 lo que hacemos es recoger los 2 haces de la plastia y ampliarlo un poquito hacia proximal y fijar estos 2 haces de la plastia a la superficie distal del radio. Hemos probado diferentes sistemas, pero el más sencillo es mediante un arpón y coser los hilos del haz con los hilos del arpón. Hicimos un estudio anatómico en 6 especímenes en el que creábamos la lesión del luno piramidal y evaluábamos tanto el Ballot Mentes artroscópico antes de hacer la plastia y después de hacer la plastia, y el Geisler antes de hacer la plastia y después de hacer la plastia. Y posteriormente al procedimiento hacíamos una disección de las 6 piezas y veíamos si había algún tipo de afectación a nivel de las estructuras nobles vecinas. Encontramos que la plastia conseguía darle la estabilidad suficiente al intervalo luno-piramidal y que en cuanto a lesiones asociadas que se podrían provocar por la salida de los túneles o por el pasaje de la plastia, pues estaban lo suficientemente lejanas y muy comparables pues, a otros estudios anatómicos en otras plastias. Esto en cuanto a la parte de la plastia que quiere resolver tanto o que quiere reconstruir tanto la porción volar como la porción dorsal del ligamento radiopiramidal dorsal. La mayoría de lesiones no son tan severas, no llegan a tener una deformidad tipo BISI. Muchas veces lo que nos encontramos son lesiones simplemente dinámicas y que solamente necesitan de una pequeña reconstrucción, sobre todo a nivel de la porción volar del luno piramidal. Entonces, actualmente estamos desarrollando una pequeña modificación que consistiría simplemente en hacer un abordaje, un portal volar central y los radiocarpianos que os expliqué antes, y desde la porción volar crearíamos los túneles, haríamos el brocado. El túnel del piramidal sería un túnel ciego y el túnel del semilunar sería un túnel, digamos, bicortical, transfisiante, y haríamos la recogida de la plastia desde el 4-5 y fijaríamos con otro tornillo en el semilunar. Esto nos ahorra el paso de hacer un doble túnel en el piramidal y de acortar bastante el tiempo de la cirugía y evitar reconstruir el ligamento radiopiramidal dorsal. Este es uno de los pacientes que hemos operado. Esta es la artroscopia previa en el que podemos ver cómo entra perfectamente el ganchito palpador y en el que le realizamos un Ballot Men artroscópico y en el que encontramos pues, bueno, una excesiva movilidad a nuestro juicio, pero ya digo que la inestabilidad luno-piramidal, si solo te fías de la clasificación de Geisler, creo que te puede
llevar a sobreindicar demasiados tratamientos. Esto es la imagen de la extracción del hemitendón, del flexor carpiorradialis. Como veis aquí, los túneles, os lo pongo otra vez, serían túneles creados de volar a dorsal, ¿de acuerdo? A través del portal volar central. Posteriormente colocamos unos pasahilos donde cargamos la plastia, que recogeríamos por la parte dorsal. El túnel del piramidal sería un túnel ciego, es decir, solo pasa la aguja, no brocamos las dos corticales, y una vez que hacemos la tracción de la plastia podemos ver que el ganchito palpador ya no entra con tanta ligereza como entraba antes, y cuando hacemos el ballotment test pues tiene mucha menor movilidad que cuando lo hacíamos previamente. Esta es la imagen de la plastia desde el portal volar central, y esta es la radiografía posoperatoria. Como digo, hemos operado 2 pacientes con esta técnica. En ambos casos, pues, como os podéis imaginar, son pacientes que ya teníamos diagnosticados previamente, y el manejo posoperatorio que hacemos es un manejo pues, muy similar a las lesiones del escáfodo lunar, con 2 semanas de inmovilización, y posteriormente a las 2 semanas se empiezan con la rehabilitación y dejamos una muñequera hasta la cuarta, quinta semana. A uno de los pacientes le hicimos un arresto de control para ver, pues, lógicamente, cómo quedaban los túneles, que aquí os enseño, y los tornillos dentro del hueso, y la verdad es que clínicamente han ido muy bien. Son pacientes que vienen de un dolor cubital, un dolor sordo, que parece que nadie puede diagnosticar, que nadie les entiende, y solamente pues, cuando haces la artroscopia te puedes afinar con el diagnóstico y luego ver que el tratamiento realmente funciona. Por tanto, creemos que es una técnica, desde el punto de vista técnico, es exigente, lógicamente, requiere de 2 cirujanos pues que tengan un poco experiencia o bastante experiencia en el tema de las ligamentoplastias. La ventaja es que creemos que se pueden tratar desde lesiones dinámicas hasta lesiones estáticas, que como plastia utilizamos un injerto libre, que bien puede ser un palmaris longus o un himetendón del flexor carpiorradialis, y que bueno, está ahí como técnica. Lógicamente sabemos que no hay muchos casos de estos, pero también viene a ocupar pues, un espacio que antes no teníamos ningún tipo de solución, o si la solución era hacer una artrodesis, el resultado tampoco era tan satisfactorio. Así que nada, esperamos que si algún día pues, la tenéis que llevar a cabo os resulte reproducible, y nada más. Para cualquier cosa pues nos preguntáis por mail o lo que necesitéis. Vale, Marcos, pues nada, fenomenal. Yo tengo algunas preguntas de las que se me han ido ocurriendo y nada, quería preguntarte algunas cosas. Yo principalmente, para alguien que no es artroscopista, el problema que veo es que muchas de estas técnicas a veces asustan a la gente porque, claro, empiezas a ver túneles y demás y dices, buf, esto va a ser complicado. Entonces, me parece muy bien que hayas explicado las 2 alternativas, de no hacer una reconstrucción circular, sino de hacer solo una reconstrucción volar para aquellos casos que no sean completos. Y me gustaría que nos explicases el tiempo quirúrgico que utilizáis cuando la plastia es simplemente reconstrucción volar y cuando es circular. El tiempo quirúrgico, cuando la plastia es circular, bien te quedas muy cerca de las 2 horas, en torno a la hora 40, sobre todo los cadáveres, es cuando más lo miramos, en torno a la hora 40. Cuando solamente reconstruyes la porción volar, baja prácticamente a 1 hora. La verdad es que si tienes un poco de experiencia en la realización de los portales y tienes suerte con realizar los túneles y que la escopia te salga bien, realmente estamos alrededor de la hora. Así que, bueno, en cuanto a tiempo, es todo entrenamiento. Como las ligamentoplastias del escáfodo lunar, pues la primera tardas bien una isquemia, te vas allá más de las 2 horas probablemente,
pero luego en cuanto coges más experiencia estás alrededor de la hora, con lo cual, bueno, es todo ponerse a entrenar. No, es bueno saberlo porque al final uno así también se hace un poco a la idea de la complejidad real del procedimiento. Y además vosotros pues tenéis mucha experiencia y habilidad con la artroscopia, o sea que es para ponerlo un poco en contexto y que la gente se imagine un poco el tiempo que se precisa para esto. También me ha parecido muy interesante lo del tema del laboratorio de anatomía. Yo casi siempre que presentamos alguna nueva técnica o algo, casi siempre intento que sea basado en un laboratorio de anatomía con una reproducción y demás. Entonces, me gustaría que nos explicases un poco dónde lo habéis hecho para darles también reconocimiento a ese laboratorio. Y luego una pregunta personal, si tú crees que los estudios anatómicos en salas de anatomía o de biomecánica, si crees que son trasladables a la clínica real de los pacientes. Hmm. Bueno, en primer lugar, en cuanto al cómo acceder a una sala de disección y poder hacer estos trabajos, yo siempre lo he pensado, es realmente difícil. Yo por suerte durante unos años fui profesor asociado de anatomía y la verdad es que tenía pues bastante acceso a las salas de disección. Pero bueno, mira, esta técnica empezamos de una forma tan sencilla que era cuando hacíamos los cursos de artroscopia, simplemente pues cuando ya finalizaba el curso y estaban allí las piezas, para poder hacer los diseños iniciales, pues aprovechábamos las piezas que ya estaban allí. Nos quedábamos un ratito más y la verdad es que del diseño inicial y de las ideas iniciales que teníamos a realmente cómo la hemos publicado, ha cambiado un montón la plastia y ha cambiado en base a poder hacer trabajos sobre especímenes, porque claro, si lo hubiéramos hecho sobre un espécimen o sobre ninguno y directamente hubiéramos saltado a la parte clínica, hubiera sido aquello una tropelía y no. Yo sinceramente creo que es tremendamente importante cuando quieres desarrollar una idea novedosa, aunque tengas experiencia en cosas similares, que diseques la pieza posteriormente y que veas todo lo cerca que pasan estructuras que dices tú, ostras, pues del portal 4-5 al lado está el PIN y el nervio interoso posterior. Y si con el brocao le hago un neuroma, pues aquello pues puede desencadenar en un neuroma doloroso y en una distrofia. Y bueno, al fin y al cabo, el hacerlo muchas veces y hacerlo con la tranquilidad que te da hacerlo en un espécimen, yo creo que es muy importante. Y en cuanto a la segunda pregunta, me preguntabas sobre si era necesario No, si crees el hacer... si es trasladable a los resultados en el laboratorio, es trasladable a la clínica. A ver, es muy complicado el trasladar esto, porque nos basa el definir la inestabilidad de los ligamentos o la estabilidad de los ligamentos intrínsecos de la muñeca, a mí cada día o cada año se me hace mucho más complicado. Es decir, no me fío de la clasificación oficial de Geisler que dices tú, usted me entra el palpador o le hago el Ballotman y aquello ya es un grado 3. Es tremendamente complicado el definir qué es estable y qué es inestable. Entonces, es muy diferente hacer plastias en una lesión creada en un espécimen por ti mismo, que metes un bisturí y cortas todo el ligamento y dices, ostras, pues esto seguro que es una inestabilidad. A luego la práctica clínica diaria, que tienes que correlacionar muy bien tu exploración clínica, compararla con la muñeca sana, saber qué edad tiene el paciente, de dónde viene esa lesión, el mecanismo lesionar y en conjunto al final decidir si aquello necesita más estabilidad mediante una plastia
o lo único que necesitas es una rehabilitación bien hecha. Entonces, el trasladarlo en el tema de las ligamentoplasties, yo creo que solo te vale para entrenarte el espécimen. Luego, el poder aplicarlo, creo que tienes que tener mucha experiencia para decidir si aquello realmente necesita una ligamentoplastia y todo lo que conlleva, que es cirugía exigente, rehabilitación exigente, pues 4 o 5 meses que el paciente va a estar haciendo esta rehabilitación, o simplemente pues decir, pues mira, este paciente pues por la elasticidad de sus tejidos que tiene es esto lo que le toca y tampoco se observa una gran lesión y tampoco tú como cirujano le puedes ofrecer mucho más. Con lo cual yo creo que en esto en concreto los especímenes te valen muy bien para entrenarte, pero luego la práctica clínica necesita mucha experiencia y compararlo con otros pacientes, con la propia, con la muñeca contralateral, creo que ahí está la clave, en la experiencia, realmente, más que en practicarlo en especímenes. No me fío yo mucho, como me escuchas, no me fío yo mucho de las clasificaciones porque realmente si tú le haces una artroscopia a una chica joven un poco laxa, dices tú, hostia, esto es paraplastia, y no es paraplastia. Pues claramente no, es que es así la muñeca y lo tienes que entender. No, sí, sí, yo una de las cosas que siempre me hace dudar, por ejemplo, son los pacientes que tienen una impactación cúbito-carpiana de larga evolución. Les haces una artroscopia con la intención de intentar hacer un Whopper y cuando revisando la mediocarpiana ves el luno piramidal, muchos de ellos tienen lo que a ti te parece una inestabilidad que probablemente Claro, está asociada a la impactación, ¿no? Y yo siempre me quedo con la duda de si eso realmente lo hemos de reconstruir o no, es muy difícil, ¿no? Y mi experiencia personal es que muchas veces simplemente tratando la impactación, luego ese dolor, que incluso clínicamente, lo que tú comentabas, posteriormente en otros casos dices, vamos a ver si le duele el luno piramidal o no. Y generalmente les deja de doler, pero exacto. pero siempre te quedas con la duda y además hay pacientes que no les desaparece totalmente. Entonces, claro, sí que realmente es complejo. Sí, realmente es complejo el definir cuándo es inestable y se beneficia de una ligamentoplastia. O, por ejemplo, en esto que comentas en los cúbitos plus, nosotros siempre revisamos la mediocarpiana y muchas veces pues, te encuentras lesión tipo HALP con una lesión osteocondral en el polo proximal del ganchoso y al menos nosotros le hacemos una resección con una fresa, le limamos 3 milímetros este polo proximal del ganchoso. Claro, el cúbito plus, cuando le haces un gopher, le cuesta que se le vaya el dolor, le cuesta 4, 5, 6 meses muchas veces. Y te quedas muchas veces con la duda. Yo realmente en todos los cúbitos plus nunca he tenido que hacer a posteriori ningún tipo de reconstrucción, ni de capsulodesis, ni siquiera del intervalo lunopiramidal. Yo creo que los lunopiramidales que se rompen y que hay que reconstruirlos, siempre hay un antecedente traumático muy claro y que los pacientes te dicen, mira, me caí de la bicicleta y desde ahí me empezó a doler la muñeca. No es como el cúbito plus, que es como una lesión más evolutivas. Son pacientes, pues eso, de una media edad de unos 40, 50 años, que se conocen muy bien su dolor y que nunca te dicen que han tenido un antecedente traumático que les desencadenara el dolor. Es poquito a poco, poquito a poco. Entonces, yo los cubitos plus, de momento no me he encontrado a nadie que a posteriori le haya tenido que hacer una reconstrucción del luno piramidal ni ningún gesto a ese nivel. Sí que me he encontrado varias lesiones, pues eso, tipo HALP, por ejemplo, que ahí sí que creo que merece la pena hacer una resección de este polo proximal del ganchoso. Perfecto, me dejas más tranquilo porque es una duda personal que yo tenía y siempre te quedas con la intranquilidad y como además tardan tiempo en mejorar, Sí, siempre... mejorar, sí, sí. Es que el luno piramidal tenemos la costumbre o la fea manía de compararlo mucho con el escafo lunar en cuanto al ganchito palpador y esto.
y es que realmente tiene mucha más movilidad que el escafo lunar. Cuando lo testas tiene mucha más movilidad. De hecho, nosotros nos basamos más en el Ballotman que en el gancho palpador. Porque el gancho palpador, el pequeño, el de 1 milímetro, siempre te entra en el 1 piramidal. Y si fuerzas un poquito, te entra el siguiente. Con lo cual, al fin y al cabo, lo único que te queda es correlacionar tu exploración, que el Ballotman clínico, cuando se lo haces en la consulta, sea un Ballotman doloroso, un poco asimétrico comparado con la otra muñeca, por supuesto, y que luego en la artroscopia, pues allí te entra no solo el gancho palpador, sino que aquello tiene demasiada movilidad. Vale, una duda. Me ha parecido que cuando hacéis la reconstrucción completa, la circular, el paso volar es extracapsular y el paso Exacto. dorsal es intracapsular. Intra, correcto. Sí, es extracapsular, hacemos el portal volar central para recoger los pasahilos, desde ahí cargamos la plastia y como cuando hay que hacer la reconstrucción completa, claro, el radiopiramidal dorsal está despegado de por sí, es decir, tú cuando haces la artroscopia, desde una visión 3-4 puedes ver perfectamente pues, todo el semilunar, toda la carilla dorsal del piramidal. Muchas veces, lógicamente, lo tienes que limpiar para verlo bien. Entonces, por eso puedes identificar los túneles en el dorso del semilunar y en el dorso del piramidal y desde ahí recoger los dos haces de la plastia por el 4-5, que es el portal que te queda más cercano a estos dos huesos. Luego sí que hay que ampliar el 4-5 hasta ver el borde dorsal del radio y ahí fijar los dos haces, que le da un punto más de solidez a la ligamentoplastia. Vale, y ya por último, lo único que quería preguntarte es si habéis pensado en reforzar la plastia con labral tape o fiber tape o simplemente hacerla o sea, una ligamentoplastia no biológica con fiber tape, por ejemplo. En la Sí. última SEGMA, Pedro Delgado presentó una reconstrucción del escafolunar simplemente con fiber tape y bueno, veo que hay cierta tendencia hacia eso. Pues aquí estamos un poco peleados los dos autores, Cristóbal y yo. Yo defiendo más el tema biológico. Creo que si el tendón se integra al fin y al cabo y aquello son unos túneles, la plastia es de 3 milímetros, el tornillo que colocamos es de 3 milímetros. Muchas veces cuesta pasar la plastia por los túneles, o sea, aquello realmente queda bastante estable. Y Cristóbal no, Cristóbal le gusta, el doctor Martínez le gusta, le convence mucho el tema del tape porque sobre todo en el escafo lunar, que sí que siempre suele haber pues, un DISI o algún tipo de deformidad y que te puede dar un tape, al fin y al cabo te puede dar una fijación temporal añadida hasta que la plastia se integre, por decirlo de alguna manera. Yo no hace mucho leí un trabajo, creo que era más en un tema de codo, que todos estos los tapes o estos hilos de alta resistencia al hacer túneles suelen crear una pequeña reacción a cuerpo extraño y tendría bastante reparo en que al fin y al cabo este elemento, este cuerpo extraño, por decirlo de alguna manera, haga una dilatación de los túneles, ¿de acuerdo? Y que eso a la larga pues te pueda dar problemas de que te encuentres allí un túnel súper dilatado y al final pues tengas problemas por una caída y que tenga una fractura donde estaba el túnel o que luego quieras reconvertirlo a una artrodesis parcial y te falte estocosio porque el túnel está demasiado ensanchado. No sé, yo de momento me fío más del tema biológico, del tema de los tendones y me esperaré unos años a ver cómo acaban todos estos tapes porque te digo, bastante reparo en que al fin y al cabo se comporte como un cuerpo extraño y el túnel se dilate y de aquí a unos años nos encontremos pues con fracturas
de escafoides porque allí se ha formado un túnel brutal y al mínimo traumatismo se pueda romper el hueso. Son ideas mías, ¿eh? Ya te digo Sí, que no, creo que no, no, todo el... te pedía tu to- opinión personal porque obviamente sobre esto yo- no hay evidencia sí, todavía. aún está en fases muy iniciales. Yo ya te digo, la gran mayoría de las veces me cuesta pasar las plastias por los túneles. Sí, sí, sí. Y me No. cuesta. Hay un momento que se encaja y lo pasas mal y tiras y no pasa fácil realmente. Y cuando ya le pones el tornillo interferencial, yo realmente me quedo muy tranquilo de la solidez del constructo. Añadirle un tape, pues creo que puede estar bien si el tendón es de mala calidad o has hecho una plastia muy finita. Creo que eso puede darte una ventaja. Pero bueno, pienso que también hay que mirar con luces largas y que, bueno, hacer unos pocos y ver cómo aquello se comporta, porque he leído algún artículo que estos tapes se comportaban como cuerpos extraños y que al final podría provocar una osteolisis alrededor del, ya pasó en las rodillas, cuando los cruzados, que provocaba unas lisis, de una dilatación de los túneles. Y claro, esto en un hueso pequeño, pues son pacientes jóvenes normalmente y que seguro que van a tener más traumatismos, puede dar problemas a la larga, por lo cual yo, como buen gallego, soy bastante conservador y me esperaré unos años a ver por dónde tira. A día de hoy creo que el hueso tendón hueso es más que suficiente. No, sí, eso está claro, que el gol estándar es el hueso tendón hueso. La idea del fiber tape o del internal brace es Mm, aportarle una estabilidad sí, mecánica desde el minuto cero, eh, exacto. que el beneficio con mezclarlo con algo biológico es que en principio se obtiene el beneficio biológico a la larga y a la corta pues tienes esa ventaja mecánica. Sí, Mm, sí, yo estoy de acuerdo que es algo que hay que ver en el tiempo y realmente entonces pues valorar si realmente tiene beneficios o no. Era simplemente una pregunta personal de lo que tú opinabas. Pues nada, oye, te lo agradezco porque la verdad es que ha estado súper bien la charla y yo creo que yo personalmente ya no tengo más preguntas. No sé si tú quieres hacer algún comentario o... No, simplemente lo que dije al principio, agradeceros vuestro trabajo desde la RIGMA por darle más visibilidad a estos pequeños trabajos que hacemos y por compartirlo en las redes sociales, que yo creo que hoy en día y el futuro, pues nunca ha sido tan fácil que alguien publique algo y que en la otra punta del mundo pues pueda tener acceso a ello. Y esto es gracias a vuestro trabajo. Así que nada, para cualquier cosa, por mail o lo que necesitéis, pues nos podéis contactar. Perfecto, no, seguro, porque no hay mayor orgullo que cuando tú creas una técnica y te escribe a alguien desde otro punto del mundo interesándose porque tiene un paciente que cree que podría ser candidato y bueno, te escriben y la verdad es que eso hace mucha ilusión. Entonces, sí, la misión de la RIGMA con esto es dar visibilidad a todo este tipo de trabajos, aumentar la difusión y la verdad es que hay trabajos que son buenísimos, o sea que vale Mm. la pena hablar sobre ellos y darles visibilidad. Pues nada, Marcos, de nuevo, muchas gracias por hacerte trabajar un domingo y nada, hasta la próxima. Muy bien, Sergi. Cuídate mucho. Hasta la próxima.